Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial, a esta charla mensual que tenemos y por supuesto hoy vamos a estar hablando del cuidado de la alimentación durante las fiestas de fin de año. Tips, recomendaciones para tener en cuenta, para llevar a la práctica y de esa manera tener una vida saludable siempre, ¿no? A cuidarse todo el año y también, por supuesto, en esta época. Principalmente en personas que estén padeciendo alguna enfermedad, ¿sí? Porque los excesos, lógicamente, pueden poner en riesgo a la salud, que es lo más valioso que tiene cada persona. Así que están invitados a participar de esta transmisión. Un cordial saludo para todos los que están siguiendo, para todos los que están siguiendo la repetición también, por supuesto, y están cordialmente invitados a esta transmisión que llega a ustedes gracias a Zoom y también a YouTube en estas dos plataformas, por supuesto. Y un saludo cordial para los amigos de Comercial Virgen del Rosario que nos acompañan en esta ocasión también para hablarles sobre los consejos nutricionales. Vamos a mirar y observar en este caso opciones de alimentos, opciones de alimentación para estas fechas y también los cuidados que se deben tener en cuenta. Algo muy importante, ¿sí? Vamos a hablar de lo más tradicional que está en la mesa y de lo más importante para la salud también. Así es. Y comenzamos hablando ya directamente de cómo tenemos que cuidarnos en estas fiestas de fin de año. Está la mesa puesta y por supuesto hay muchas opciones para elegir. Tenemos que seleccionar aquellas comidas que sean más livianas. Es una noche especial, la de la Nochebuena, y lo mismo pasa en la Nochevieja. Pero ello no significa que debamos excedernos con las porciones. Hay que cuidar tanto la cantidad como la calidad. Que no falte la ensalada, evitar las frituras, los alimentos con rellenos, con muchos aderezos. Ojo con las copas también, con las bebidas, a no excederse. El consumo del alcohol tiene que ser moderado porque recuerden que hay que pasar unas felices fiestas. La salud tiene que ser la prioridad y por supuesto para ello hay que cuidarse bastante, ¿no? Entonces mucho ojo con eso porque uno está tentado lógicamente a comer de más en todo momento, ¿verdad? O sea que el primer punto a tener en cuenta es la cantidad, a no abusar realmente, eso es muy importante. El acto de comer debe ser una acción placentera, pero también tiene que ser compatible con una alimentación saludable, es decir, que sea algo que se pueda lógicamente disfrutar, pero que eso no genere ningún malestar, ¿sí? Eso es muy importante y se tiene que tener en cuenta. Y acá, ¿cuál es el secreto? Lógicamente, la prevención. La prevención es lo más importante. Se puede comer en la Nochebuena, se puede cenar en la Nochevieja, pero ojo, sin perder salud ni tampoco la calidad de vida, ¿sí? Es algo que se tiene que practicar siempre, no solamente, el año nuevo yo voy a generar un cambio radical en mi estilo de vida, que voy a cuidarme y voy a hacer lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos kilos que tenga que bajar después de las fiestas y compañía, no. Tenemos que adelantarnos, ¿verdad? Entonces, no solamente cuidarnos cuando estemos enfermos, ¿sí? Sino que prevenir, lógicamente. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores en juego, ¿verdad? Los problemas de salud que se relacionan con la mala alimentación, el aumento del colesterol en la sangre, el aumento del azúcar en la sangre o de los triglicéridos también, ¿verdad? Entonces, el exceso de peso, ¿no? Hay que cuidarse en todo momento, ¿no? La prevención, una planificación alimentaria es ideal para prevenir la obesidad, para prevenir la mala digestión durante estas fechas, ¿sí? Y otras afecciones también. Eso es muy importante. Depende de cada uno, lógicamente. Depende de cada uno disfrutar de los momentos
Los momentos son los más importantes, ojo con eso, y evitar los excesos de comidas, de azúcares, de alcohol, ¿sí? Ojo con eso. Hay que saber consumir los alimentos con moderación, ¿sí? En pequeñas cantidades, y que no falten las verduras, que no falten las frutas. Las carnes tienen que ser magras, ¿verdad? Entonces de esa manera vamos a estar mejor siempre. ¿Y qué pasa? La pregunta del millón, siempre, ¿verdad? ¿Cómo me alimento ese día, el día previo a la Navidad, ¿sí? El 24, ¿verdad? Entonces ese día yo no como nada para poder cenar de todo, más o menos, ¿verdad? No, recuerden que hay que desayunar, eso es importante. Si no se desayuna, lógicamente se tendrá más hambre en el día y el efecto va a ser contrario, ¿sí? Van a bajar los niveles de glucosa en el organismo, ¿verdad? Entonces nos va a pedir más, ¿sí? Para comer más rápido, vamos a tener más apetito, vamos a querer mayor cantidad de alimentos y eso va a hacer, lógicamente, que nuestro cuerpo tenga que realizar un esfuerzo adicional, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Hay que hacer las comidas del día sin abusar en las cantidades, como siempre decimos también, ¿verdad? Entonces se realiza el desayuno, la media mañana, el almuerzo, que no sea tan pesado el almuerzo, ¿sí? Hay que incluir fibra, es decir, verduras, sí o sí, carnes magras o huevos, ¿no? Entonces comer algo liviano, pero comer, almorzar, eso es importante. Porque si uno deja de comer, va a buscar esos picoteos, ¿verdad? Entonces va a estar comiendo de más y eso lógicamente puede generar problemas posteriormente. Y cuando se coma, algo que siempre les digo y que repetimos diariamente, masticar despacio, pequeñas porciones, evitar las frituras, ¿verdad? Entonces el proceso de la digestión comienza con la masticación. Para que los alimentos se absorban bien, se digieran bien previamente, se tienen que masticar bien. Eso es muy importante, muy importante. Con respecto a las bebidas, ojo con las gaseosas, porque uno tiene mucha sed, de repente consume mucha comida salada, eso va a generar ganas de tomar líquidos, y tomar gaseosas en todo momento no es la mejor opción, ¿sí? Y el alcohol tampoco, ¿verdad? Entonces hay que quitar la sed con agua y las demás bebidas se deben consumir con moderación, ¿verdad? El alcohol, bueno, reservarlo para el momento del brindis, ¿verdad? A las 12 de la noche, ¿no? Sin abusar. Hay que tener en cuenta también esos factores, y si hay enfermedades en las que uno no puede, lógicamente, tomar alcohol, no lo haga, no tome directamente. Los dulces, el pan dulce, el panetone, ¿sí? Ojo con eso, se puede comer, pero hay que cuidar la cantidad. Eso es importante porque ahí hay azúcar, entonces ojo con eso. Y lo que haya en el canasto de Navidad o la canasta de Navidad, los alfajores, los turrones, las galletitas, todo eso, y se puede consumir mucha cantidad en poco tiempo, y hay mucha cantidad de grasa y azúcar también en esos alimentos. Ojo con eso, ojo, mucho ojo. No es la última cena, para comer todo lo que haya en la mesa, no. Hay que tener en cuenta y tener un control sobre el consumo de los alimentos. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces recuerden que no debemos confundir placer con bienestar. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿sí? Otro factor que se tiene que tener en cuenta es que la conservación de los alimentos ya cocinados hay que cuidar bastante, ¿sí? Porque muchas veces se consumen al día siguiente también, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado para conservar los alimentos una vez cocinados. Es importante refrigerarlos a una temperatura adecuada, ¿verdad? Hay que llevar a la heladera lo que haya quedado, lógicamente, en la mesa lo antes posible. No dejar más de 2 horas a temperatura ambiente, por ejemplo, esa comida preparada. Cuanto más tiempo esté fuera de la heladera, mayor será el riesgo de contaminación por algún tipo de microorganismo, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ojo con aquellos alimentos, con mayor razón, aquellos alimentos que lleven aderezos, como la mayonesa, ¿verdad?
Ojo con eso porque eso puede conducir incluso a una salmonelosis, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sí? No tener durante mucho tiempo fuera de la heladera. Eso no lo olviden. Para evitar problemas al día siguiente, problemas de salud, y eso es algo que se puede lógicamente evitar, que se puede prevenir, que se tiene que practicar. Hay que hacerlo, hay que hacerlo y evitar las lamentaciones posteriores también, ¿verdad? A no olvidarse, ¿sí? ¿Cuál es la mejor cena? ¿Cuál es el mejor menú para la Nochebuena, para la Nochevieja, ¿verdad? La cena buena. El menú adecuado para una cena en las fiestas consta de un plato de entrada que puede contener verduras frescas o verduras cocidas al vapor, por ejemplo, acompañadas de frutos secos aliñados con aceite de oliva, es decir, una ensalada aliñada con aceite de oliva. El plato de fondo puede incluir cualquier tipo de carne, desde el pavo, desde la carne de cerdo magra, el lomo de cerdo, por ejemplo, el peseto o la carne de pollo, ¿verdad? Que se puede acompañar con un poco de papines, de papas, ¿verdad? Al horno, o un poquito de arroz, ¿verdad? Mejor si es integral. Se puede acompañar también, ¿por qué no? 25% del plato, en lugar de las papas, por ejemplo, ¿verdad? Y la ensalada, como decíamos, que abarque la mitad del plato. Y el 25% restante corresponde a la carne. Entonces tenemos un plato bien equilibrado, bien distribuido, y lógicamente eso sí va a brindar saciedad. Es importante. Y no podemos escapar porque sí o sí o nos van a invitar o vamos a querer consumir, en este caso como postre, una taza de clérico o un vaso de clérico o una compota de clérico, ¿verdad? Podemos hacer que el clérico sea más saludable. Podemos, ¿verdad? Ojo con eso. Y acá en el recorrido, en el supermercado, en estas imágenes, podemos apreciar los ingredientes, ¿verdad? La cuestión está, o el secreto radica en preparar de la siguiente manera. Es decir, podemos usar media manzana, 2 rodajas de piña y un poco de uva y un poco de jugo de naranja, y de esa manera evitamos el alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Eso es importante. Con respecto a lo que decíamos recién, el pan dulce o los panetones, hay que recordar que el exceso puede pasarnos factura, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso en todo momento. ¿Y quiénes pueden comer también? Ojo con eso, porque si alguien está con una enfermedad, como diabetes, por ejemplo, no. Pero vayamos al ejemplo de personas que estén sanas y que quieran degustar porciones de pan dulce, de panetone, todo eso. Bueno, pueden hacerlo, sí, pueden, pero deben evitar los excesos. También se debe cuidar el momento, ya que no es conveniente consumir pan dulce como postre. Imagínense una cena, Nochebuena, Nochevieja, con muchas comidas, muchas bebidas, etcétera, pan dulce otra vez, ¿verdad? Que no pase eso, porque las calorías van a subir alto, van a subir muy alto. Eso es importante, no hay que pasarse, hay que tener mucho cuidado. Se puede merendar el pan dulce, el panetone, o se puede acompañar al desayuno también. Son opciones muy válidas, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué pasa con el momento del brindis? Las bebidas más consumidas en estas fechas: sidra, cerveza y vino. Capaz que cerveza antes que sidra y vino en tercer lugar, ¿verdad? Bueno, sea cual fuese, lo importante es la cantidad que será ingerida. Es recomendable consumir alimentos para retrasar la absorción del alcohol. De esa manera se absorbe con más lentitud, ya que cuando hay alimentos sólidos, el estómago cierra la válvula que da paso al intestino delgado para que se pueda digerir la comida. Eso es importante, ¿verdad? Cuando uno va consumiendo un alimento sólido, eso genera una permanencia gástrica, se cierra la válvula, no pasa rápidamente al intestino para que se absorba, ¿verdad? Beber una sola copa puede que no haga daño, pero tomar en exceso ya puede ser perjudicial. Como primera medida es recomendable no pasarse con los whiskies o los licores o bebidas de alto grado alcohólico, la caña, tequila, vodka, todo eso tiene mucho alcohol.
Ojo con eso, tampoco deben mezclarse, qué sé yo, de repente tomas vino, después vodka, después esto, cerveza, sidra, etcétera. Pobre estómago, pobre hígado, ¿eh? En el caso de que se haya bebido demasiado, se recomienda tomar té verde o té de boldo a la mañana siguiente, porque eso va a ayudar a reducir un poquitito la contracción muscular y tiene efectos positivos para el estómago, ¿sí? Si fue algo más grave, ir al médico, sí o sí, definitivamente. Pero que otra persona maneje, ojo con eso también, a cuidar ese detalle. Es fundamental, por favor, a no olvidarlo. Hay que pasar bien las fiestas y si una persona está con el alcohol, no tiene que manejar. No tiene que manejar vehículos, motos, nada de eso. Hay que pensar en la salud de uno y en la salud de los demás, ¿verdad? Eso es importante. Volviendo al tema del alcohol y el consumo, el exceso, también tiene calorías, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Tiene, lógicamente, calorías. 7 calorías por cada gramo de alcohol. Casi como las grasas. Las grasas tienen 9 por cada gramo. 9 calorías por cada gramo de grasa. El aporte, o el alcohol en este caso, por sobre todas las cosas, aporta calorías vacías porque no alimenta. No alimenta. Y eso hace que las personas aumenten de peso, ¿verdad? Eso hace que las personas aumenten de peso. La prevención es la clave. Si uno quiere disfrutar de un buen momento, no debe pasarse de platos ni de copas. La resaca del día después es consecuencia del exceso de alcohol que golpeó al hígado, movió la estantería de todo el cuerpo con la deshidratación. Ojo, porque deshidrata, el alcohol deshidrata. Y esa deshidratación hizo que aparezca el dolor de cabeza, el dolor del estómago, mareo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso. El alcohol, tras el metabolismo hepático, generó un compuesto que se llama acetaldehído y eso se convirtió en resaca, básicamente. Y bueno, si pasó, se puede recurrir al consumo de alimentos ricos en el aminoácido cisteína, que está presente en el huevo y la leche, por ejemplo, para contrarrestar al acetaldehído y mitigar el malestar ya en la mañana, ¿sí? Entonces, desayunar con un poco de leche descremada o un huevo revuelto, ¿verdad? Algo así livianito. La salud se gana con la prevención, pero su mantenimiento es tarea de todos los días del año, y en especial en estas fechas festivas cargadas con tantas tentaciones en la mesa, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la salud siempre. En todo momento, recuérdenlo, a disfrutar, a cuidarse bien. Este video no es tan largo como los anteriores, justamente porque en esta época uno tiene menos tiempo, pero por supuesto, lo importante es dedicar el espacio que corresponda a la salud, ¿sí? Eso es fundamental. Les deseo unas excelentes fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos reencontramos en la charla mensual de enero, de enero con más temas, por supuesto, en esto que ya se convirtió en una tradición, así como las fiestas también. En este caso, esta consulta o videoconsulta, como quieran llamarlo, con su nutricionista, ¿sí? Es importante esta charla para poder generar esos cambios necesarios para estar mejor, para cuidarse y para tener una vida cada vez más saludable. A cuidarse mucho, recuerden, somos la repetición de las cosas que hacemos. Hagamos bien las cosas para estar mejor, ahora y siempre. A cuidarse mucho. Chao, chao.